Buenas noches, cibernautas. Eh, en el día de hoy, siguiendo la línea de tutoriales de geografía, pues vamos a explicar un concepto poco estudiado dentro de la especialidad y que en concreto en la República de Panamá está en boga eh, debido a que pues la presión de la población está haciendo que espacios, digamos que vírgenes o rurales, se conviertan en urbanos y haya por consecuencia un conflicto, hablando del uso de los espacios, el ordenamiento, y estamos hablando, claro, que es de la geografía rural. El estudio de los temas de crecimiento espacial de poblaciones periféricas a lo urbano debe ser tarea continua, en especial a lo concerniente al análisis estadístico y descriptivo de indicadores demográficos. Una de esas personas que estudió a lo largo de todo el siglo XX, prácticamente década del 50, este fenómeno en América Latina, fue Carmen Miró, una panameña demógrafa de pensamiento crítico y que, bueno, tiene una obra bárbara para eludir estos conceptos, para echar raíces sobre él. Ella señala que en los tiempos actuales estimar cómo se transformarán las estructuras por edad y cuál es la relación que ellas tendrán con la evolución de condiciones como la educación, la salud, entre otras, eh, va a permitir discutir nuevos temas dentro del círculo de investigadores. Es importante señalar que el aporte de nuevos análisis sobre este comportamiento demográfico en el territorio, eh, claro, rural, requiere el compromiso de nuevos grupos, no tanto interdisciplinarios, sino transdisciplinarios, que va a permitir consulta popular, consulta ciudadana entre, recuerdas, eh, los actores locales. Uh, de esa parte hay que hablar que se va a tener en cuenta que va a ser condicionado en gran parte por las tendencias que hay en las actividades productivas de los espacios, en este caso rurales, como como la de comando y la de los servicios avanzados. Hay que señalar, estoy hablando de los grupos de edades, que, bueno, los más avanzados de 60 a 85 años, de 60 a 85 años, en la realidad, panameña, eh, vive un estado de transición demográfico durante durante el decenio 2010, y que va a impactar en la zona rural, con bono espacial, o sea, un continuo crecimiento que va a generar oportunidades, pero también va a generar conflictos. Y estos grupos en edades productivas, los de 30 a 25, van a tener menos oportunidades. También un dato importante es que el uso del suelo se va a revalorizar y va a haber una ocupación informal,
agravando la situación del desempleo entre la población. Estamos hablando en edad productiva, 20, 30, 17 años. Um, lo otro es que el caso de la realidad rural, eh, algo muy notable es el boom inmobiliario, sobre todo en el caso panameño. Pues se genera una presión sobre el real valor del suelo y se olvida esa realidad cultural del espacio rural, ¿no? Olvidando su cultura, su, sus costumbres, que son parte de la idiosincrasia de un lugar. Eh, Villa y Rodríguez señalan que el aumento de la superficie es un proceso complejo, impulsado por diversos factores, entre los que destacan las movilidades informales, claro, el boom inmobiliario, que tiene que ver con eso, el de los asentamientos informales. ¿Sí? Los asentamientos espontáneos tienen que ver mucho con esa transformación del espacio rural a urbano, pero claro, un movimiento acelerado, ¿no? Con total crisis y conflicto. Y lo otro es el uso especulativo del suelo. En algunos casos, eh, el suelo va a ser no del todo ordenado. Algunas se van a, digamos que en un área residencial va a haber un edificio de 30 pisos y eso va a ser debido a la especulación. Eh, el crecimiento de viviendas en las áreas consideradas rurales se va a incrementar claro, no va a haber producción agrícola, se va a dar crecimiento de viviendas, de, de recursos que están fuera del ambiente rural. Eh, Esto va a llevar a que el espacio rural eh, tenga una dicotomía entre lo urbano y lo rural. Hace pensar también cuidadosamente que estas tendencias van a generar pues entre la población un aumento, claro. Y a nivel estadístico pues se va a notar eh, en las realidades socioeconómicas de la población. En algunos casos van a tener alguna relación o no con la periferia, pero todo va a depender de eh, el grado de ordenamiento del municipio o de la autoridad local. La población necesita de los instrumentos necesarios, esto es fundamental, legislación, fundamento jurídico, para que esos espacios rurales sean pues reglamentados. Como en el caso concreto el área de la Pintada, que con la mina Petaquilla ha tenido un desarrollo poco armonioso, digamos. Incluso se ha creado un corregimiento ficticio para que el desarrollo económico no alcance eh, al municipio, no alcance al municipio, sino a una entidad administrativa, política, fantasma. Porque, claro, lo que van a redundar ahí son trabajadores, empresarios que trabajan en la mina y que no tienen nada que ver con el resto de la provincia o la república. Bueno, y siguiendo con esto, hay que señalar que las Naciones Unidas señala que la expansión desproporcionada, claro, de la población
y sin control de la zona urbana, claro, porque de lo urbano se van a lo rural, eh, provoca desarrollos no planificados y por tanto en algunos casos una baja densidad. Este tipo de crecimiento urbano, también conocido como extensión horizontal o urbanización dispersa, es común tanto en los países de alto ingreso como en los de bajo ingreso. Se caracteriza por la dispersión de la población en zonas residenciales eh, no separadas. ¿Y qué más? Y tienen manzanas largas y bueno, el transporte va a ser dependiente del grado de servicio básico urbano que tenga el espacio rural. La asistencia en cuanto a la actividad comercial va a depender del enlace que haya de ese espacio rural a la periferia. En la actualidad, la concepción de las áreas rurales y urbanas como espacios físicos y sociales separados claramente entre sí, esto está entredicho, ¿sí? Esto está entredicho porque en nuestro país sucede, digamos que en el interland, o sea, fuera del área metropolitana. Estamos hablando de Panamá, Colón, Chorrera, Arraiján, ¿sí? El área de influencia de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, y señala a continuación que esta ha sido sustituida por una concepción que se basa en las interacciones entre ambos. Estoy hablando de lugares más cercanos a la ciudad. A medida que se desplazan y se expanden las áreas urbanas y su zona de influencia, estas interacciones se complican aún más, claro, ¿no? Evidentemente. Si quieren continuar estudiando el tema de los espacios rurales, les recomiendo que sigan mi canal de YouTube, consulten redes sociales o si no, eh, pues que se informen, ¿no? Se informen a través de las diversas publicaciones que se dan en la web. Buenas noches y hasta una próxima ocasión.